que estamos en una vorágine totalmente de prisa, que ya se nos olvida mirar a la gente a los ojos, porque quizás antes, no sé, era otra cosa. Ahora con la era digital yo pienso que hemos perdido como mucha magia, que yo tenía un banquito de llorar, donde yo salía de terapia y me iba a ese banco a llorar para procesar todo lo que había descubierto. Yo siempre digo que uno no debería de perder tiempo en odiar, ¿no? Porque eso como que nos ensombrece mucho. Yo creo que el amor es poner toda tu intensidad y todo tu volumen en todas las cosas que haces. Yo sufro mucho en general porque me afecta todo muchísimo, siento que el mundo es un sitio como muy inhóspito en el que cualquier cosa yo lo paso muy mal porque me afecta todo. Entonces muchas veces, y lo trabajo mucho en terapia, es el ojalá no me doliesen tanto las cosas. Bueno, hoy me voy hasta Madrid con un sevillano de bandera, Víctor Brenes. Bienvenido al podcast de Hola, Lives and ¿qué Rainbows. tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, yo encantada de verte, la verdad. Si te quería, te iba a preguntar más que nada que te presentaras tú. Pero ¿sabes lo que he hecho? Porque yo tengo aquí el libro de Víctor, que es de lo que vamos a hablar hoy. Yo este libro fue de casualidad. Me mandó un amigo un reel tuyo, me reí mucho. Dije, hoy, mira, qué simpático, qué gracia tiene este hombre y tal. Pero fíjate lo rarita que soy yo, que yo me quedé con no sé si era un post o un reel que tenía donde presentaba un libro que tú habías escrito. Sí. Y dije, digo, yo me voy a pedir el libro para leerlo, porque tiene buena pinta. El libro se llama Lejos del Fuego Ujú. y digamos que voy a empezar con la presentación de Víctor, con la presentación que él mismo se hace y que él mismo escribe en su libro. Solo un poquito, no hacemos mucho spoiler. ¿Te parece bien? Vale, claro. Mi nombre es Víctor Manuel, y nací en Sevilla el 14 de noviembre de un año. El día en que nací llovía mucho, muchísimo, y cuando escampó empecé a llorar durante 3 meses. Nunca me gustó el fútbol. Escribo con la mano izquierda y meto los pies al andar. También tengo pecas en el lado izquierdo de la cara. Me han llamado de muchas formas a lo largo de mi vida, pero la que más me gusta es Carlanco, porque es un pájaro con las patas largas y porque me lo decía mi abuela Dolores, quien es y será siempre un referente para mí. Pues hoy tenemos a Víctor Brenes. Ya sabemos un poquito más de él. ¿Qué te parece? Pues sí, mira, a mí me cuesta mucho describirme a mí mismo porque como hago muchas cosas, muchas veces no sé si decir si soy escritor, si soy actor, pero soy fotógrafo, soy profesor. Entonces es verdad que intento no definirme por las cosas que hago, sino por las cosas que yo hago sentir, ¿no? O por aquellas cosas que me definen como persona única en el mundo, como extraordinaria, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene algo extraordinario en sí. Entonces, seguramente Víctor, profesor de fotógrafo, haya mucho, pero solamente con pecas o que su abuela le dijese en Carlán, como seguramente soy yo. Entonces, esa descripción es un poco, habla un poco del Víctor, bueno, auténtico, porque es que como con ese requisito creo que no hay otro. Me parece una forma bonita de que nos definamos a nosotros mismos atendiendo un poco a aquello que nos hace auténticos. Ujú. Y tú lo has dicho muy claramente, el tema de la autenticidad, que es cierto, ¿no? Que cómo nos identificamos siempre con lo que hacemos y no con lo que somos, ¿no? Mm, Que la mayoría de las veces como que ya se dice, ¿no? Cuando se dice, soy psicólogo, mm. soy actor, ¿no? Es como que tu identidad se basa en tu profesión o tu identidad se basa en lo que haces, ¿no? Y qué bonito lo que acaba de decir, que a ti te gusta más decir que lo que haces sentir más que lo que haces tú, ¿no? Sí, yo creo que al final, cuando nosotros nos vayamos de este mundo, yo no sé si la gente dirá, uy, hacía unas fotos muy bonitas o escribía mucho. Pues yo prefiero que me recuerden y me digan, ay, pues yo me lo encontré una vez y me harté de reír con él. O una vez me lo encontré y me invitó a un chupito. O una vez, no, yo creo que al final uno se queda con las personas con lo que lo hacen sentir y eso es lo que nos llevamos. Lo otro, bueno, pues las fotos pueden ser mejores, hay mil. Pero lo que te hace sentir, yo creo que eso es lo que se lleva a uno al otro mundo. Bueno, Víctor, ¿y toda esta actitud de dónde te viene? Porque tienes una actitud muy bonita, muy positiva, muy, no sé, por lo menos lo que se ve, lógicamente, que no es todo lo que se ve,
pero también la forma que tienes de expresarte y de ver la vida, ¿no? Desde tu Yo, punto de bueno, creo vista. que en parte viene de Andalucía, creo yo, de nuestra manera de acercarnos a lo que viene siendo el mundo y que bebe de un imaginario totalmente andaluz, porque yo siempre digo que yo hago poesía porque soy andaluz. Un poeta, para mí, una persona andaluza es poeta. Yo me acuerdo de mi abuela, me decía mi Víctor Manuel de mis entretelas. Eso es poesía, aunque nosotros no lo queramos. Entonces, es verdad que para mí, por eso me inspira mucho mis tías del pueblo, mis primas del pueblo, mi madre, mi abuela me inspiraba mucho porque yo la escuchaba y mi abuelo cuando iba a llover, si hacía mucho aire, decía, este viento no se muere de sed, para decir que va a llover, ¿no? Es como, wow. Entonces yo, aparte de que siempre me ha gustado leer y ya estudié filología hispánica y siempre me he sentido muy conectado con la poesía, con la manera de expresar las realidades que están alrededor mía, pues viene un poco de ahí y conforme cumplo años, creo que más me di cuenta de la importancia de eso, ¿no? De estar vivo y de no perderse nada. Y de eso habla un poco el libro, en verdad. De la necesidad de estar despiertos y alejarnos quizás de ese fuego que nos consume hoy en día con la prisa, con las pantallas y con todo eso. Ujú. ¿Qué es poesía para ti, Pues Víctor? poesía eres tú, ¿no? Dice el poema. Pues mira, Si tú me lo preguntas. la poesía, y yo creo que es una manera de mirar el mundo. Yo creo que, por ejemplo, para mí la poesía es escuchar a mi sobrino hablar sobre el mundo, descubrir el mundo, ¿no? Yo creo que un poeta tiene que saber hacer ver al otro por primera vez algo, descubrirlo, ¿no? Yo recuerdo cuando por primera vez descubrí el fuego o cuando por primera vez vi el mar, ¿no? ¿Qué sensaciones se despiertan ahí? Yo creo en un mundo en el que hay tantísimo sobre contenido, hay tantísima información. Yo creo que la poesía nos invita un poco a asomarnos a esa capacidad que tenemos de sorprendernos y a través de su lenguaje y de su magia, pues hacernos sentir cosas, porque creo que hoy en día es que pasamos un poco por encima de todas las cosas y muy rápido. Y para mí la poesía es detenerse a mirar las cosas. Ujú. Tener ese momento para ti también, ¿no? Para pensar, para reflexionar, Sí, para respirar. totalmente. Y estar como en el aquí y en el ahora. Es verdad que es un poco lo que dice el libro, ¿no? Que estamos en una vorágine totalmente de prisa, que ya se nos olvida mirar a la gente a los ojos, porque quizás antes, no sé, era otra cosa. Ahora con la era digital, yo pienso que hemos perdido como mucha magia, ¿no? A mí me gustaba mucho escribir cartas, por ejemplo, o recibir cartas. ¿Cómo va a ser lo mismo un email? Dios mío de mi vida. No va a ser lo mismo. Tú en esa carta veías la letra de esa persona, olías el papel, no sé. Creo que hay muchas cosas que se nos quedan por el camino y el libro es un alegato a que no nos dejemos llevar por todo eso, que lo importante es, ya te digo, yo es que recuerdo cuando fue el apagón, que ahí es cuando surge de verdad lo verdadero, porque nos quedamos sin electricidad, sin internet, sin nada, de repente levantas la vista de la pantalla, miras para tu lado y está tu madre, o está tu novio, ¿no? Dices, hostia, si tenía un novio. Yo, por ejemplo, llevo aquí como 5 años viviendo en la casa, pues fue la primera vez que yo hablé con mi vecina, porque me asomé al balcón y hablamos, ¿no? Y ahí ocurre una cosa que se llama vida y ocurre el encuentro, ¿no? Por eso para mí es tan importante y por eso hago tanto hincapié en muchos poemas en eso que están en el libro. Sí, y de hecho en el libro una de las cosas que a mí me sorprendió muchísimo porque tampoco me lo esperaba, a ver, no es que te llevara siguiendo 20 años, pero sí que es verdad que hablas mucho de la salud mental y hablas mucho de la importancia de cuidarse a nivel emocional, ¿no? Entonces, por eso tengo no sé cuántas marcas y cuántas anotaciones en el libro, a mí me encanta también eso, y el ebook ayuda también a que sea más cómodo el anotar. Si me permites, voy a leerte un Claro, trocito de los muchos que he apuntado y así vamos, ¿vale? vale. Vamos, digamos, desmenuzando poco a poco los pensamientos que plasmaste en este libro tan bonito, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, y es que me pregunto si a veces lloramos demasiado poco. A mí lo cierto es que a veces me apetece llorar, llorar sin parar, llorar océanos de lágrimas, llorar como si fuese la primera vez, llenarme de moco el corazón, me encanta, hacer de mi cara un garabato. Porque es tan importante llorar para ti, Víctor. Yo creo que
Yo durante mucho tiempo también de terapia, por supuesto, yo tenía, no sé si lo cuento en este libro o en el otro, que yo tenía un banquito de llorar, donde yo salía de terapia y me iba a ese banco a llorar para procesar todo lo que había descubierto. Entonces, yo creo que importante es llorar porque importante es llorar requiere un tiempo. Entonces, ese tiempo que tú vas a estar llorando es ya gloria, porque al final las emociones hoy en día no nos permitimos sentir absolutamente nada. Y llorar es bajarte al fango, ¿no? Y mirar hacia adentro y ser introspectivo. Por eso dice llenarte de mocos el corazón. Y sobre todo mostrarte vulnerable. Yo creo que al final es decir, mira, soy aquí, soy blanco, soy negro, pero estoy vivo, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de llorar me hace demostrar justamente que soy una persona pues, que tengo mis aciertos, que tengo mis errores, pero que estoy vivo. Entonces llorar para dar, digamos, como rienda suelta y espacio a todo aquello que sentimos, ¿no? Y por eso a mí me ayudó tanto la terapia, porque creo que ahí es donde uno se da cuenta realmente de todo lo que ocurre. Darse cuenta en mayúscula, darse cuenta, ¿no? Porque ahí es cuando uno se cae los palos del sombrajo y dices tú, claro, ahora me toca a mí llorar porque yo no supe llorar en su día. Y yo creo que mi generación, la nuestra generación, la de nuestros padres, han tenido como un bloqueo comunicativo muy grande, no han tenido herramientas suficientes para poder expresar lo que sienten, ¿no? Y nosotros creo que somos como ese patrón que podemos, que podemos romper, ¿no? El esquema que se va repitiendo y decir, pues mira, sí, me muestro vulnerable, pido ayuda, no puedo más, doy hasta donde doy, ¿no? Yo creo que también toda esta cultura del sacrificio, del trabajar tanto, el no sé qué, creo que nosotros nos hemos dado cuenta de que ahora también hay hueco para decir qué es lo que estoy necesitando, ¿no? Y escucharse a uno mismo en ese viaje introspectivo, que bueno, en mi caso es a través de la terapia, pero que mucha gente pues lo descubre a través de otras vertientes, ¿no? A través del autoconocimiento en general. Claro, y para mucha gente también, si no para la mayoría, es bastante complejo y no es fácil el pedir ayuda. No es fácil el comenzar una terapia, no es fácil reconocer, ¿no?, que necesita una ayuda, si no profesional, por lo menos un apoyo en ese camino, ¿no? ¿Qué te llevó a ti, por ejemplo, a comenzar con terapia? Pues mira, yo creo que es súper gráfico el ejemplo. Yo estaba en la feria de abril bebiéndome una copita de vino y un plato de adobo de pescadito frito encima de la mesa. Y yo tenía una ansiedad aquí en el pecho que yo decía, bueno, no sabía que era ansiedad, evidentemente. Yo sentía una opresión en el pecho muy grande. Yo decía, pero si a mí no me pasa nada, pero si estoy en la feria de abril bebiendo con mis amigos, con el pescadito. Y dije, pues aquí me pasa algo, porque si yo siento ese estado de alarma en un lugar donde no tendría que estarlo, algo está pasando. Y es de ese hilo, de pensar que no me pasaba nada, tiré de ese hilo y descubrí la caja de Pandora, ¿no? Y ese fue un poco como lo que a mí me... Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo. Y ese fue como el punto de partida. Siento un dolor en el pecho, ¿qué me pasa a mí si estoy en la feria, ¿no? Y a partir de la terapia, pues ya descubres que eso se llama ansiedad y que viene, que se está manifestando por situaciones de muchas personas, porque has estado durante mucho tiempo pensando que estabas en peligro, por tu adolescencia, y haces un viaje hacia eso, entiendes lo que te pasa y ya te duele un poquito menos. Que para mí eso es la magia de la terapia, entender lo que te duele para que te duela un poquito menos. Exactamente. Y aparte también lo que tú dices, ¿no? El hecho de eh, hasta qué punto tienes que llegar para darte cuenta Mm, que necesitas ayuda, ¿no? Para darte cuenta que necesitas ese apoyo. sí, y Y en tu caso fue a nivel corporal, fue el hecho de que te dijo el cuerpo hasta aquí. sí, yo soy una persona muy del cuerpo, muy físico, expresándome, yo bailo, me gusta mucho bailar desde pequeño. Y yo, para mí fue esta molestia, este nudo que tengo yo en el pecho, esto no sé lo que es. Sé que no es algo de que me duele la muela o me duele el hombro. Sé que es algo más profundo, ¿no? Entonces ahí yo sabía que, bueno, que el médico del alma era el psicólogo, ¿no? Entonces yo sabía que tenía que ir ahí. Y ya hace casi 10 años que yo empecé ese proceso porque me di cuenta de que lo necesitaba. Y para mí fue lo mejor que hice en mi vida, porque me ayudó muchísimo a tener muchas herramientas que yo no tenía. Y no tenía por qué tenerlas, la verdad. Pero un momento en el que yo ya no pude más y dije, yo no puedo, porque ya luego me di cuenta de que esa ansiedad se extrapolaba a otras facetas de mi vida, ¿no? Y al final uno llega un momento en el que ya no puede más y decidí ir a pedir ayuda. ¿Cambió tu forma de escribir a raíz de todo esto? Pues ¿Sentías que te expresabas de otra manera?
A mí me ayudó mucho porque tenía como muchos nudos dentro de mí, entonces entender esos nudos y escribir sobre ellos me ayudó a escribir quizás no mejor, pero sí de una manera más honesta conmigo mismo. Y eso, en mi primer libro que yo autopubliqué, eran poemas sobre la identidad personal, sobre el sentido de pertenencia, sobre la familia, sobre el hogar. Y todo eso fue a raíz de mi primer proceso terapéutico, ¿no? Yo pienso que en aquel libro yo hacía unas preguntas y en el segundo libro creo que es un Víctor ya más maduro, como que responde a esas preguntas, como que ya tengo esas cosas. Y la verdad es que me ayudó un poco a escribir, ya te digo, desde un sitio más honesto conmigo mismo. Desde la consulta, el relato de Víctor muestra cómo la escritura puede funcionar como una herramienta de elaboración emocional dentro del proceso terapéutico. Poner en palabras los nudos internos permite organizar pensamientos, permite procesar emociones y ganar autoconocimiento, algo que la psicología reconoce como uno de los beneficios de la escritura expresiva en terapia. En términos terapéuticos, el paso de su primer libro, más lleno de preguntas sobre identidad, sobre pertenencia, a un segundo más maduro, refleja un movimiento típico del proceso. Primero se nombra el conflicto y luego se empieza a integrarlo en la propia narrativa personal. La escritura, en este sentido, no solo expresa lo vivido, sino que ayuda a reconstruir la propia historia desde un lugar más honesto y coherente con uno mismo. Ujú. Aparte, imagino también que tiene que ayudarte mucho, ¿no? El comparar el Víctor de hace 10 años, por ejemplo, con lo que escribía, al Víctor de ahora. O, por ejemplo, este libro con el nuevo libro que tienes, ¿no? Porque has publicado uno más reciente que este, ¿no? Yo pensaba que este era el último. De 2020, que es Anagnórisis, y este es el 2025, que es el año pasado, que es Lejos del Fuego. Entonces, hay 5 años de diferencia. Entonces, es verdad que sí, a mí, yo siempre me ha gustado mucho escribir. Yo cuando empecé a escribir, que tenía 11, 12 años que escribía, porque en mi entorno, en el cole, mis amigos, yo siempre me sentí muy diferente a todo el mundo, entonces yo escribía sobre lo que me pasaba. Y hace 10 años, tenía yo 31, 32 años, encontré los escritos del Víctor de 11 o 13 años y pude leerlo y fue un proceso muy bueno, muy doloroso, pero muy revelador también. Pude analizarlo también en terapia con mi psicóloga, ver qué es lo que pasaba, porque yo hablaba sobre todo de algo muy oscuro, de mucho dolor, de mucha sombra, de que nadie me entendía, de sentirme muy diferente, muy al margen de todo, ¿no? Entonces todo eso tenía todo el sentido, pero gracias a que a mí me dio por escribir, hoy puedo tener eso en mi mano y asomarme como a la ventana de ese Víctor de 12, 13 años, de cuáles eran sus necesidades, ¿no? O qué estaba sintiendo en ese momento. Por eso creo que la escritura es algo tan mágico que al final es algo que se queda de nosotros ahí. Por eso también los psicólogos muchas veces recomiendan que escribamos, ¿no? Porque hay un proceso casi que te arrancas algo y se queda un poco ahí eso y como que al leerlo te ayuda mucho a entender lo que te pasa. Por eso hay una cita en el libro, que es Bukowski, que dice: "Escribir sobre las cosas me ayudó a entenderlas", ¿no? Creo que es, sí. No sé si es o Ujú. el otro. Pues eso dice él, ¿no? Que al escribir entiendo lo que me pasa y como que tengo como una especie de distancia que me alivia un poco lo que me ocurre. Y eso es una magia, vamos. Mm. Yo lo que me gustó también mucho que, aparte de todo lo del tema de la salud mental, ¿no? De hablar de tu proceso también, de hacerlo desde una primera persona muy vulnerable. Escribes, por ejemplo, aquí: "Yo recuerdo que cuando salía de ver a mi terapeuta, me sentaba en un banco del parque a llorar", que es lo Ay, que me comentaba. Lloraba unos 30 minutos, soltaba un saco de lágrimas que se quedaban allí en aquella madera fría. mm, Para ti era como una especie de, ¿cómo decirlo? Algo que necesitabas, pero sabías que a partir de ahí empezaba un proceso nuevo mm. en ti, ¿no? Claro, era casi como cuando uno hace un examen, el primer parcial, y se lo quita, ¿no? Entonces, yo trabajaba en terapia cosas que eran muy reveladoras, porque es verdad que cuando tú te das cuenta de cosas, se te entiende como luminoso,
no sé, luego voy al parque, yo siempre he escrito mucho, cuando he ido a terapia he estado escribiendo todo el rato porque me gusta mucho sacar el máximo partido. Y ese ratito de ahí es como hacer la digestión de lo que había emocionalmente vivido en esa hora con el terapeuta y darle ese espacio y llorarlo, porque yo casi que no quería perder el tiempo en llorar dentro, porque quería como aprovecharlo tanto que dejaba el momento otro como para llorar. Sin embargo, lloraba en un parque, o sea, que la gente pasaba, yo no me escondía para llorar, pero sí que necesitaba como ese espacio conmigo mismo para llorar, para que eso bajase un poco de aquí a aquí ya soltarlo con las lágrimas. Y aparte, otro de los temas que sale mucho en tu libro, muy a menudo y muy bonito, es el tema del amor. Ujú. Te desplayas, pero por los 4 poros. Hay un texto en el que escribes: "Qué bonito nuestro desayuno con aguacate y pan artesano, y qué guapo en los selfies en el gym, y Black Friday y Cyber Monday, y qué bien todo. Si me duele la muela, al dentista. Si me duele la espalda, al fisioterapeuta. Si siento que no puedo más, pum, 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 pum". Inundo el corazón, que ya luego saldremos a bailar y comernos la noche, a ser unas perras sorprendentes, curvilíneas y elocuentes. ¿Y tú? ¿Te has preguntado cómo estás? Mm, Me gustó mucho porque mezclas mucho el estado en primera persona de cómo tú te sientes y de cómo tú ves las cosas con esa parte romanticona, perdona que te lo diga así, pero tiene una parte romanticona súper bonita que expresa muy catárticamente en el libro. ¿Qué es para ti el amor, Víctor? pues mira, yo creo que el amor para mí es un estado, ¿no? Una decisión que cada uno en su día a día decide tomar cuando se levanta, ¿no? Yo siempre digo que uno no debería de perder tiempo en odiar, ¿no? Porque eso como que nos ensombrece mucho. Yo creo que el amor es poner toda tu intensidad y todo tu volumen en todas las cosas que haces. Más allá de, yo sí tengo una pareja, ¿no? Evidentemente es mucho para mí, pero creo que el amor no es solo tu pareja, ¿no? El amor son todas las cosas que te rodean y es estar presente y es estar con el otro y es intentar, pues eso, subrayar la parte más humana de todos nosotros. Y por eso hago tanto hincapié, porque creo que ahora somos muy introspectivos. Miramos mucho hacia uno, el individualismo, pero se nos olvida que el ser humano es súper social y que el amor nace realmente de estar con el otro, ¿no? Que yo creo que son valores que también se nos quedan un poco por el camino. Entonces, el libro, digamos que baila mucho por ahí, por eso, porque siento que el amor es una decisión consciente que cada mañana uno puede o no puede tomar, con él, con su alrededor, con un deseo, con un objetivo o con los deseos, pero es una actitud ante la vida. ¿Tú has sufrido mucho por amor? Pues mira, no tanto, no tanto. Yo creo que por amor, o sea, yo creo que yo sufro mucho en general, porque me afecta todo muchísimo. Siento que el mundo es un sitio como muy inhóspito, en el que cualquier cosa yo lo paso muy mal, porque me afecta todo. Entonces, muchas veces, y lo trabajo mucho en terapia, es el ojalá no me doliesen tanto las cosas. Pues, por ejemplo, con una amistad o con alguien, el conflicto es parte de la vida, ¿no? Y hay que saber afrontarlo. Pero es verdad que muchas veces pienso, yo creo que este mundo es demasiado para mí. Yo creo que me sobrelleva porque siento demasiado las cosas. Me gustaría que me diese un poco igual, que me diese igual todo. Bueno, no todo, pero un poquito menos. Porque si no es verdad que, bueno, porque uno sufre mucho, porque al ser, creo que soy tan sensible que las cosas para mí, que yo muchas veces veo a la gente y digo, wow, me gustaría ser un poquito menos sensible en el sentido de sufrir menos, ¿no? Porque al final ser sensible está genial y a mí me encanta porque tengo la capacidad de percibir cambios en cosas que a la gente se le escapa. Pero eso tiene un precio también, ¿no? Y es que yo, la verdad es que yo padezco muchas veces cosas que digo yo, pero esto ¿por qué coño estoy pensando yo en eso? Pero si eso no, porque me es imposible alejarme de ciertas realidades que me hacen sufrir. Ujú. Pero bueno, lo que tú dices, ¿no? Tiene sus pros y sus Sí, contras. total. Y imagino que también el aceptarte tal y como eres también te tiene que ayudar mucho a la hora de tu perspectiva en la vida, ¿no? De verla por un lado o por el otro, ¿no? Claro, al final yo creo que uno tiene que abrazar lo que es, ¿no? Yo, por ejemplo,
desde pequeñito que me he sentido tan diferente por ser gay, porque soy tan señalado, me han dicho de todo, en el instituto lo pasé fatal. Cuando uno se da, o sea, se crece y en terapia aprende uno a eso, a mirarse al espejo y decir: "Yo soy esto y esto y esto, soy muy orgulloso de lo que soy y bravo por mí", y a decirse cosas bonitas, porque también creo que muchas veces tenemos un relato interno, súper cruel con uno mismo, ¿no? Yo me hablaba fatal a mí mismo, que yo decía: "Si yo le hablase a mis amigos como yo me hablo a mí mismo, no tendría amigos", ¿no? Entonces, es verdad que aceptar lo que uno es, quererse y abrazar que tenemos, como te decía antes, luces y sombras, es parte de un proceso que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Y a mí, ya te digo, me ayudó mucho la terapia porque te ayuda a esclarecer, ¿no? Y a quitar todo eso que te enturbece muchas veces y darte cuenta de quién eres tú de verdad. ¿Quién eres tú de verdad? También aprender a hablarte bien, como tú dices, ¿no? ¿Cómo hablarías tú a tu mejor amigo? Pues exactamente igual te tendrías que hablar tú, que a veces somos demasiado duros con nosotros mismos. Y eso no ayuda tampoco en el camino, ni en el camino del desarrollo personal, ¿no? Porque muchas veces tenemos nuestro propio juez, el que nos dice esto lo ha hecho mal, llega la culpa, llega el juicio, ahí no podemos avanzar, ¿no? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que tú hablas en el libro es del dolor. Ujú. Me llevó mucho tiempo entender que el dolor es un eco que se vuelve suave y que la tristeza no es más que un puente roto. Claro, es que Es eso que es súper, es que de verdad, que no es porque estés tú aquí delante, pero yo disfruté muchísimo leyendo este libro porque te tenías que parar unos minutos en varias frases mm, para entender lo que querías decir en ese momento. Muchas veces vas leyendo, ¿no? De manera sí. automática, pero son frases lapidarias. Son frases que si yo me pongo a comparar tus vídeos de humor que están magníficos con un libro de estos, yo me quedo con tu libro. Claro, eso es lo bueno de la gente que me sigue, que hay mucha gente que le gusta mi parte más vulnerable, donde me pongo un poco más desde esa vulnerabilidad, y otra gente que se queda más en la risa, aunque yo siempre intento que mi humor sea, pues, lo más elaborado, lo más inteligente posible, ¿no? No me gusta lo que es gratuito. Entonces, yo siempre he dicho que en mi Instagram aquí se ríe y se llora, ¿no? Porque el mensaje que más me gusta, el que me gusta, me harto de reír contigo, pero he visto un vídeo de un poema, me he hartado de llorar, ¿no? Eso para mí es gente bastarda, creo yo, ¿no? Esa capacidad de tenerte, de llevarte a la risa, pero también al llanto, ¿no? Ese poder a mí me parece fabuloso, la verdad. Y la poesía en este aspecto, yo escribo mucho, como decía Lorca, la poesía del pueblo para el pueblo. Me gusta que la gente entienda lo que yo escribo. Entonces, creo que también la poesía está un poco estigmatizada bueno, porque no es para unos pocos, porque no se entiende, esto está muy enrevesado. Yo estaba el año pasado en la Feria del Libro de Madrid firmando y la gente venía a mi stand y decían, yo es que yo no soy de poesía. No, es que a mí la poesía no me gusta. Y yo pensaba, pues entonces estás muerto, porque o sea, no porque yo escriba mejor o peor, pero simplemente la capacidad de de sorprenderte a través de la poesía, a asomarte a cosas, realmente yo creo que la poesía es mucho menos de lo que nosotros pensamos. Por eso mi intención siempre ha sido que la poesía sea accesible para toda la gente, desde una señora hasta un señor mayor, y por eso me pone muy contento cuando hay profesores de secundaria que me dicen: "Estoy usando tu libro para iniciar la poesía", ¿no? Y a partir de ahí ya llegamos a otras cosas. Pero tenemos que bajar del pedestal a la poesía. La poesía no es algo para unos pocos, no es una cosa elitista, no es una cosa incluso a veces como casposa de 3 más 4 me llevo uno, esdrújula, más uno, este rima. No, la poesía es siéntate, coge un papel, escúchate por dentro y ya está. Creo que es mucho menos de lo que se le pone, ¿no? Yo creo que hay que bajarle un poco una revolución. Yo creo también que está muy anticuada la idea de la poesía. Yo creo que la gente se queda en Becker, se queda, ¿no? En Machado, se queda bueno, en Lorca. Lo que pasa que yo recuerdo porque mi abuela fundó un club de las primeras mujeres en Córdoba que hicieron poesía y se juntaban todos los miércoles. Y yo recuerdo de escuchar a esas señoras mayores con su abrigos de piel, y sus perfumes dulzones, cómo hablaban de poesía, pero hablaban del soneto,
Mm, hablaban de la poesía, pues, clásica, ¿no? clásica. En el momento que alguien hablaba de poesía libre, que es tu libro, Ujú. sea un tipo de poesía libre en el que no tiene por qué haber rima, no tiene por qué, las sílabas tienen que estar las unas con las otras en concordancia y tiene que estar exactamente, ¿no? Mm, Rollo sí, sí, matemático sí. poético. Entonces la gente eso yo creo que no lo relaciona con lo que es la poesía, con el concepto de poesía, que es muy diferente. Mm, sí, sobre todo yo creo que eso creo que tiene una carga también viene de cuando hemos estudiado pequeño lo que es la métrica, la poesía. Yo he sido profesor de secundaria mucho tiempo y el programa propio de la asignatura de lengua ofrece unos contenidos que evidentemente tenemos que conocer, pero creo que están enfocados desde un sitio muy árido para un alumno de 13, 14 años. Entonces, quizás se engancha un poco más a un poema de, pues, Elvira Sarte, Marwan o en mi caso, ¿no? Que son poetas que el lenguaje ya lo tienen de hoy en día, que hacen poesía de hoy en día y que pueden llegar a hacer sentir cosas que nos pasan ahora, porque si yo cojo un autor del Siglo de Oro, está muy lejos de lo que yo siento hoy en día. Habrá que intentar traer ese mensaje y actualizarlo, ¿no? Y muchas veces pasa también con eso, con la lectura, porque no podemos empezar a un adolescente darle el Quijote. Tendremos que empezar por otras cosas y ya luego acercarlos al Quijote, ¿no? Entonces, es verdad que para mí es fundamental que la poesía haga sentir cosas. Me da igual que tenga esa métrica, que no, me preocupa también por la fonética, por eso leo mucho en voz alta y por eso siempre he dicho que este libro es para decirlo en voz alta, para recitárselo a tu amiga, para recitárselo a tu padre, a su madre. Está escrito para ser en voz alta, porque yo hablo mucho, me escribo y voy diciendo, y segundo caen las palabras, pero no estoy midiendo realmente los versos, estoy haciendo que sea fonéticamente armonioso al oído y que tenga unas imágenes que te lleven a pensar en cosas bonitas o no, pero que sea, pues que te inspire cosas en ese aspecto. Sí, de ahí yo creo que lo has conseguido desde mi punto de vista, porque es muy visual. Ujú, Las metáforas que utilizas, todo el lenguaje te acerca mucho a la imagen, ujú. ¿no? Del significado. Y eso es súper importante también en poesía. A ti, por ejemplo, Víctor, ¿en qué te ha ayudado el escribir y el poder expresarte en el momento de identificarte, de de afianzarte y de aceptarte en tu identidad, ¿no? Porque hablábamos de tu época difícil en el instituto, eh, ¿cómo te ha ayudado eso? ¿Cómo te ha ayudado la escritura precisamente a eso, a trabajar todas estas malas experiencias? Me ha ayudado mucho a, como decía, y creo que va de la mano de la terapia, ¿no? De intentar escribir lo que me pasa. Entonces yo, por ejemplo, siempre que iba a empezar ya el psicólogo, o desde pequeño, siempre he escrito lo que me pasa, pues en un diario o tenía una agenda. Entonces, como he escrito, muchas veces he vuelto atrás para ver lo que escribía, lo que te comentaba antes, y tener documentado muchas cosas que me pasaban, me han ayudado a saber cómo he evolucionado todos estos años. Entonces, para mí la escritura ha sido como un bastón para ayudar a entender quién soy yo hoy, porque yo, por ejemplo, leo los poemas del primer libro y evidentemente tienen algo que ver conmigo, pero ahora quizás no los noto tan cercanos a mí como los del último libro, ¿no? Entonces, bueno, eso es señal de que algo en mí ha cambiado, que no es mejor ni peor, simplemente pues nosotros evolucionamos y mi manera de ver la escritura y la vida, por consiguiente, pues es totalmente distinta. Y si tu escritura es el bastón, ¿qué es el humor para ti? El salvavidas. El bastón y el salvavidas. El humor es algo que a mí me ha servido para, primero para evadirme mucho de lo que pasa, porque el humor muchas veces es un mecanismo de defensa. O sea, muchas veces uno está mal y siempre la risa sale porque es un sitio donde uno afloja y el humor es un descanso para mí y es una herramienta que me ayuda, pues, a intentar llevar la vida lo mejor posible. Y para mí, por ejemplo, ahora que hago este trabajo en redes sociales, es muy positivo, ¿no? Cuando alguien me escribe y me dice: "He visto un vídeo tuyo y, ya tengo buen humor", ¿no? Ese poder del que hablábamos antes, de poder, cambiar tu estado de ánimo porque has visto, 3 stories mías contando un disparate. Eso es revolucionario para mí, la verdad, ese acercamiento casi a la ternura, ¿no? De lo que viene siendo esos sentimientos de decir tú, pues mira, ten un mal día, pero yo he recibido muchos mensajes bonitos de, pues de personas que están enfermas, de personas que están
Recuerdo una chica que me contó que su madre tenía una enfermedad terminal y que los últimos días de su enfermedad quería ver los vídeos de Víctor y que ella murió viendo mis vídeos en sus últimos días de vida. Entonces, un vídeo bueno, un vídeo malo, pues un vídeo bueno es el que hace cambiar a la otra persona, aunque sea mínimamente, su estado de ánimo y llevarla a un sitio un poco mejor, porque en parte es hacer la vida de esa persona un poco mejor. Y eso, para los tiempos que corren, me parece revolucionario, porque hoy, ¿quién se interesa por el otro hoy en día? Casi nadie, ¿no? Entonces, para mí, lo más bonito, y yo no vivo de las redes sociales, ojalá viviese, lo más bonito es eso, ¿no? Yo creo que ese salario emocional de generar cosas bonitas en la gente que te percibe y que te interpreta así con tu red social, o con tus poemas o con tu arte, básicamente. Y con el salario emocional te haces rico realmente, Sí, y no con me el salario. un poquito también del otro, pero bueno. Bueno, no estaría mal tampoco del otro, pero sí, tienes toda la razón. Y es verdad que los influencers muchas veces se olvidan de la responsabilidad tan grande que tienen en todos los sentidos, para bien y para mal. Y yo creo que ahí eres bastante consciente tú, ¿no? Sí. De tu poder en ese Sí, es sentido. verdad que, yo siempre, o sea, la palabra influencer como que he tenido como siempre como sentimientos encontrados, ¿no? Porque influir sobre alguien, ¿no? Es como una responsabilidad muy grande. Yo siempre me ha gustado más decir creador de contenido, porque yo hago entretenimiento y, bueno, casi que no hablo de mi vida, ¿no? Lo que hago es mostrar cómo yo expreso, pues, el humor o la poesía, pero es una responsabilidad porque te das cuenta que lo que tú dices, lo que tú haces, la gente lo hace suyo y la gente lo hace tuyo. Para mí, esto era una cosa que yo, wow, que me di cuenta cuando alguien me paró por la calle porque me conoció. Que eso es otra cosa que yo, de verdad, alucino, ¿no? Porque la gente se acerca, yo eternamente agradecido, con un cariño, porque claro, te ve todos los días. Y es como esa señora que ve Juan y Medio en Canal Sur todos los días. Quiere a Juan y Medio. Entonces, cuando a mí se me ha acercado la gente y me ha dado un abrazo, quería, no sé, decirme algo bonito, yo digo, wow, es que aquí hay gente que me está viendo y que yo soy parte de su vida y que por la mañana va a ver si yo he puesto algo, ¿no? Entonces, eso para mí es muy fuerte hoy en día. O sea, a día de hoy es muy fuerte porque wow, ¿no? Yo estoy ahí, hago vídeos, pero claro, es que se me olvida que hay X personas viéndolo y haciendo lo suyo y conectando con su propia realidad. Entonces eso me parece, pero sí es una gran responsabilidad y yo intento siempre mostrar un mensaje que sea sobre todo de espontaneidad y positivo, ¿no? Y que la gente se relaje un poco, porque creo que hoy en día llegar al final del día ya es un, vamos, totalmente un reto, ¿no? Y vivir, creo que es hasta un deporte casi de riesgo. Y si mi mensaje puede ser, tranquila, descansa, ríete un ratito, que aquí nos vamos a morir todos, pues yo con eso me conformo, la verdad. Qué arte. Aparte es que se te ve muy noble, Víctor. Es bonito ver los influencers, que son gente normal al fin y al cabo y que simplemente pues tienen La esa necesidad de parte, ¿no? contar y de Una de las compartir las partes. cosas, totalmente. Es una necesidad, yo siempre lo he dicho, yo durante ha habido épocas de mi vida en las que no he podido crear, porque he tenido que desempeñar trabajo que para pagar el alquiler, y yo he sentido que me apagaba, porque yo no podía escribir, yo no podía hacer fotos, yo no podía hacer teatro, yo no podía Wow, cuesta creerlo, pero para mí es una necesidad tener que crear y estar en contacto con la creación. Y si no lo hago, es verdad que me apago. Y por eso voy un poco yendo y viniendo, porque es verdad que al final uno tiene que pagar su factura. Pero nunca me olvido realmente de que cuál es mi propósito aquí, que creo yo que es compartirme, intentar crear cosas porque es lo que me hace totalmente feliz. Pues sí, la creatividad, qué importante en nuestras vidas. Que ser creativo, hacer algo creativo te hace la vida mucho más amena. Y aparte también lo que tú dices, el tener ese propósito, ¿no? Que es también muy importante en la vida, el tener pues eso, a lo mejor un propósito que cambie de vez en cuando, pero tener un sentido en la vida, ¿no? Como decía Víctor Frankl. Es muy bonito lo que haces. Muchos tienen suerte de tenerte en el móvil todos los días y ver qué hace hoy Víctor. Vamos a ver qué está haciendo gente bastarda. De verdad que ha sido muy bonito conocerte en persona, muy chulo, la verdad. No me esperaba otra cosa de ti. Espero bueno, pues que todos los que nos seguís, por supuesto, siempre lo digo,
que nos valoréis, que lleguemos a más personas, que nos sigáis en el podcast, porque precisamente podemos traer a gente como Víctor, que da esos mensajes tan bonitos y esas metáforas tan visuales y tan chulas para la vida, que es cierto que la vida son 2 días y que un día y medio nos lo pasamos durmiendo. Total. Entonces, pues, súper agradecida de tenerte hoy Pues aquí, nada, Víctor, de muchísimas verdad. gracias a ti por invitarme. Ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo muy grande. Igualmente, un besito. Cuídate mucho.